Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Decíamos al principio del programa con el asunto del precio de los combustibles sobre la situación de que el gobierno, bueno, busca la manera de eficientizar sus ingresos y de también hacer más, optimizar más sus gastos en procura tal vez de no tener que recurrir a una reforma fiscal que pueda constituirse una mala noticia para la población. Y lo digo porque ciertamente nosotros tenemos en el presidente Luis Abinader algo que no está mal, pero que es un arma de doble filo porque no es algo de lo que se pueda hacer uso de manera constante. Y es el hecho de tratar de siempre ofrecer noticias agradables o de tratar de siempre sintonizar con lo que se entiende que es lo que favorece al pueblo en su mayoría, a veces cometiendo el error de pensar que la voz del pueblo es la que se manifiesta en las redes sociales, y esa no necesariamente es la voz de la mayoría, o esa no es necesariamente la voz del país en sentido general, sino que, nosotros tenemos unas cuantas personas que se dedican a hacer opinión pública a través de redes sociales y eso tiene un impacto, pero eso no quiere decir que eso sea en lo que está pensando la población en sentido general. Entonces, por eso tiene su delicadeza. Y tiene su delicadeza también por el hecho de que a veces el gobierno, por sintonizar con el pueblo, hace anuncios de asuntos que al final no puede cumplir, o que al final tarda para cumplir, y al no cumplirlo o a tardar para cumplirlos, entonces ese anuncio positivo con el tiempo se puede traducir o convertir en un elemento negativo hacia su imagen. El gobierno del presidente Luis Abinader todavía es nuevo. Es nuevo porque tiene apenas 8 meses y medio, para ser exacto. Mañana cumple 8 meses y medio de gestión, de una gestión que ha de durar 4 años. Entonces, quiere decir que, bueno, el primer año puede ser bastante bien favorable, el segundo año, pero ya a partir del tercer año tienen que comenzar a verse los resultados de todo aquello cuanto se va anunciando. Si no se ven los resultados, entonces la gente tiende a quejarse, y luego tú vas a tener la oposición política que va a envalentonarse en la medida en que se vaya acercando el periodo electoral o la finalización de la presente gestión gubernamental. La oposición tiende a fortalecerse, la oposición política, haciéndole oposición al gobierno. O sea, por eso ustedes fijan que hoy día tenemos un gobierno nuevo. Tú tienes una oposición hasta cierto punto desmoralizada, pero que tampoco puede fajarse a atacar a un gobierno que apenas está empezando. Pero eso es hasta que pasa la mitad del periodo. Ya a partir de la segunda mitad del periodo le dan con todo. ¿Por qué le dan con todo? Porque ya usted no es un gobierno nuevo. Y hago referencia a eso porque yo recuerdo cuando el presidente Luis Abinader ganó las elecciones, que hizo algunos anuncios incluso por Twitter antes de llegar al poder. Incluso, o sea, durante la transición. Algunos anuncios que lo único que tuvieron fue la intención de sintonizar con el pueblo, de sintonizar con los periódicos, con los medios de comunicación, de sintonizar con los comentaristas, de sintonizar con los editoriales. Uno de ellos fue cuando anunció, por ejemplo, el cierre de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la OISOE. En ese momento había situaciones escandalosas en torno a la OISOE, y el presidente dice, esto lo vamos a cerrar. Y todo el mundo elogiando, qué bueno, mira, tremenda decisión, el presidente Luis Abinader, electo, acaba ya de anunciar que va a eliminar la OISOE. ¿Qué ha pasado 8 meses y medio después? Que la OISOE sigue operando igualita. Incluso yo denuncié aquí que la OISOE tenía hasta enero de este año el doble de la cantidad de empleados que tenía a julio del año pasado. Y puse como ejemplo julio, porque julio fue un mes electoral. Por lo tanto, en julio se supone que la nómina, si la iban a abultar, la abultaron bien en julio, porque en julio eran las elecciones. Entonces tú tenías que usar recursos del Estado. Entonces el gobierno pasado, entre junio y julio, seguro abultó todas las nóminas. Y luego las desinfló cuando perdieron. Pero para ganar tenían que hacer de todo. Bueno, y tenía el doble, prácticamente sí, el doble de empleados. Luego llamó a alguien diciendo, no, que lo que pasa es que eran empleados que estaban
que no aparecían en nómina, lo que estamos haciendo es transparentando la nómina. Oigan eso, transparentando cuál nómina, si la nómina como quiera la misma nómina que aparece como quiera en su portal de transparencia, que ahora habrá que ver si todavía la tienen, cuando viene a ver la quitaron. Entonces tú tienes ahí una situación de que hiciste un anuncio interesante, un anuncio atractivo, importante, un anuncio que le gustó a todo el mundo, pero 8 meses y medio después usted no ha hecho nada, la cosa sigue igual, porque usted tiene como quiera la institución ahí mismo. Y tal vez hoy día con mayores gastos operativos que antes. Lo mismo ocurrió con el FOMPER, Fondo de Patrimonial para la Empresa Reformada. Es una institución que está creada por ley. Y una ley que es más pesada de lo que uno se piensa, porque es una ley que tiene un carácter especial, una ley que le da a esa institución la administración o la representación del Estado en empresas que le generan ganancia al Estado y que son administradas por el sector privado. O sea, para tú disolver el FOMPER, tú tienes que hacer una serie de procedimientos legales y luego entonces tendrías que crear como quiera una institución igual al FOMPER, tal vez cambiándole el nombre, para poder entonces seguir como quiera administrando los activos del Estado a través de una institución que tiene que ser autónoma y descentralizada, porque los ministerios no pueden administrar empresas. Tienen que ser órganos empresariales del Estado que se encarguen de ese tipo de administración. Ahí está el FOMPER, igualito. Entonces se anunció que se iba a fusionar el Consejo Estatal del Azúcar con la Dirección General de Bienes Nacionales. Incluso se designó un mismo director para ambas instituciones. Ni se ha disuelto el CEA, ni se ha disuelto Bienes Nacionales, ni se han fusionado las dos instituciones. Ya van 8 meses y medio. Pero bueno, por apenas 8 meses y medio, es muy poco tiempo, sí, es muy poco tiempo, pero van 8 meses y medio. Y no se ha hecho. Y no sabemos si se va a hacer dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de un año, bueno, pero no se ha hecho, se anunció incluso en la transición. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Ahí se emitió un decreto, ahí se dio un paso. Se emitió un decreto para cambiar la composición de los consejos de administración de las distribuidoras y para cambiar y para desaparecer el nombre de la CDEE, de los medios de comunicación. O sea, la CDEE, el nombre, ese nombre fue sacado de los medios de comunicación. Pero está ahí mismo la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Con la misma cantidad de empleados, más o menos. Ahí no ha habido un abultamiento de nómina, pero tampoco ha habido una reducción, sino la misma cantidad de empleados, o sea, porque tiene como quiera la misma operatividad. Y está ahí la misma institución. Solo que con otro, sin nombre, no con otro nombre, porque no le cambiaron el nombre, sino que le quitaron el nombre. Una institución que le quitaron el nombre y la dejaron ahí. Ahora no tiene nombre. La Corporación de Empresas Estatales, CORDE. Esa tiene una historia interesante porque esa lo anunció el presidente Danilo Medina que la iba a disolver. Pero no solo eso, sino que la Dirección de Empresas Estatales, CORDE, al igual que el CEA y al igual que hasta la propia CDE, debieron desaparecer junto con el proceso de reforma de capitalización de las empresas del Estado. En ese momento fue que debieron desaparecer hace 20 años. Ahí no es un asunto de Luis Abinader, no. Hay un asunto de los gobiernos que hemos tenido los últimos 20 años. En el caso de CORDE, CORDE todavía existe. Y todavía tiene asignación presupuestaria. Todavía opera igualito. Y esa sí es una institución que debió haber sido disuelta hace años. Pero que además era más fácil de disolver. ¿Por qué? Porque ya las empresas que eran propiedad de CORDE, empresas estatales que estaban bajo la sombrilla de CORDE, pasaron a ser administradas por el sector privado y los intereses del Estado en esas empresas pasaron al FOMPER. Por lo tanto, ahí sí era fácil disolverlo, porque en el mismo momento que se aprobó la ley que creó a FOMPER, pudo haberse disuelto CORDE. Pero no se hizo. Y no lo hizo luego del escándalo que hubo, que el asunto de que le estaban vendiendo los terrenos, que se vendieron el barrio de Los Tres Brazos, que ayer incluso hablábamos de que no fue tanto como se denunció, pero ahí también se hizo una investigación y se emitió un informe, y en el informe la recomendación era que se iba a disolver esa institución. Y recordamos una rueda de prensa que encabezó el entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Flavio Darío Espinal, donde se anunciaba la disolución de CORDE, la eliminación de esa institución. No se hizo en los últimos años del presidente Danilo Medina. Y luego entonces llega Luis Abinader también con el compromiso de eliminar esa institución y tampoco lo hizo.
Entonces, yo he mencionado aquí 7 instituciones, de las cuales, o 6 instituciones, de las cuales 4 debieron desaparecer y 2 debieron ser fusionadas. Y todas están ahí mismo. Porque no es tan fácil, no es tan cómodo anunciar que mire, que el Estado es muy grande, el Estado está muy abultado, que aquí hay una cantidad de instituciones que no son necesarias, todo eso es verdad. Pero anunciar que se va a disolver, anunciar que se va a eliminar, anunciar que se va a cerrar, eso lo único que hace es ganarse el respaldo mediático de los hacedores de opinión pública, muchos de ellos entre comillas. Pero al final, la imagen del presidente queda mal porque se dan cuenta, estando en el poder y con los compromisos políticos que giran en torno a la llegada al poder de un partido, de que es difícil eliminar instituciones en el momento en que lo que tú tienes es una demanda de empleo brutal. Pero aparte de eso, las implicaciones legales que tiene el proceso de eliminación de una institución. A eso también se agregan otros anuncios que ha hecho el presidente Luis Abinader, bastante agradables, pero que tienen implicaciones jurídico-legales y de respeto al Estado de Derecho, que al final se tornan difíciles y se convierten entonces en una palabra incumplida por parte del presidente. Fue el caso de lo que mencionábamos hace un rato con Susana aquí, la ley de hidrocarburos. Bueno, se estaba criticando que, señores, pero los combustibles están aumentando toda la semana. El presidente dijo, al 27 de febrero yo voy a lanzar ahí para que la gente me aplauda, que vamos a mandar a revisar esa ley. Vamos a mandar a revisar la composición de cálculo de la ley. Eso fue lo que dijo, no fue que dijo que iba a modificar y que para quitar impuestos ni para bajar márgenes. Entonces al final no se ha hecho nada sobre eso, ni se va a hacer. O el anuncio de, mira, el peaje sombra de la autopista Santo Domingo-Samaná, que eso es verdad, que eso hay que meterle mano. ¿A qué anunció el presidente ahí? Y ciertamente llevó un aplauso larguísimo. Pero lo que anunció es que iba a iniciar un proceso de revisión de la condición de ese contrato para ver qué se va a hacer para buscar una solución. Luego designar una comisión que encabeza Manuel Esquea Guerrero para analizar el contrato. Todavía lo están analizando. Y eso fue el 27 de febrero que se anunció. Y posiblemente no pase nada. Al final son anuncios positivos, pero que si no se cumplen, se pueden convertir en elementos negativos hacia la imagen del presidente, hacia el futuro, principalmente en la medida en que nos vamos acercando al final del periodo y a unas próximas elecciones.